Le pe- Muy buenas noches, queridos docentes de educación física, investigadores, entrenadores, gestores de esta área tan importante. Vamos a dar inicio a nuestro segundo Congreso Internacional de Educación Física y Deporte. Está en sala nuestro ponente, el magíster Alex Chacón Sevilla, hondureño él, un joven talento. Y también tenemos en sala al magíster Alfonso Tenorio, director presidente de la ONG Capirona, que auspicia este evento. Vamos a darle pase al magíster Tenorio para que nos dé sus palabras de inauguración. Buenas noches a todas y todos los presentes. Me siento muy orgulloso de poder inaugurar este segundo Congreso Internacional de Educación Física y Deporte, con un tema muy de actualidad, sobre todo en esta sesión inaugural, que son los efectos del COVID-19 en el área de educación física y el deporte escolar, retos y oportunidades. Para nadie pasó apercibido el rol que jugaron los docentes vinculados a estas disciplinas en medio de la pandemia. Se convirtieron en un soporte real para las dificultades de entendimiento y adaptación de los estudiantes. Pero esos desafíos son todavía más presentes ahora que se han iniciado las sesiones presenciales. Los estudiantes empiezan a poner en evidencia sus dificultades, sus bloqueos, sus sensaciones, sus emociones que han sido alteradas durante esta pandemia. Corresponde entonces a una actitud más audaz y a una comprensión más participativa del docente hoy para acompañar esta reinserción. Yo me siento muy contento por saber que hay profesionales de varios países y del Perú interesados en este tipo de reflexiones y en estas búsquedas de nuevas pistas de trabajo. Siempre, desde que se creó Capirona, nuestra prioridad, Capirona Investigación y Desarrollo, fue siempre innovar. En más de 20 y tantos años de presencia en el mundo de la formación, de la educación comunitaria y la educación formal, ese ha sido nuestro desafío. Pero sentimos más grande ahora, cada vez se hacen más grandes los desafíos para la educación. Estamos siempre confrontados a nuevos desafíos. La pandemia, la pospandemia, la virtualidad, los contenidos. Y creo que la búsqueda, la apertura a la búsqueda de nuevas iniciativas siempre es un camino educativo. Siempre. Yo los felicito y les deseo los más grandes éxitos en su formación y en su trabajo cotidiano. Y en nombre de Capirona doy por inaugurado este segundo evento y paso el micrófono al magíster Alex Chacón Sevilla para que pueda ocuparse de la formación y la interacción con todos nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, magíster Tenorio, por las palabras de inauguración. Vamos a robarle unos minutos a nuestro magíster Alex Chacón para presentarlo. Ya nuestros docentes que están en sala lo conocen, han interactuado con él en el primer Congreso Internacional de Educación Física. Alex Chacón Sevilla es hondureño, es especialista en medicina del deporte, actividad física e investigación y consultor de actividad física para la salud. Bien. Él es licenciado de Educación Física y Deporte en la especialidad de natación por la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de La Habana, Cuba. Tiene una maestría, es máster universitario de actividad física y calidad de vida
de personas adultas y mayores por la Universidad de Sevilla, España. También tiene un máster profesional en medicina del deporte por la Universidad de Granada, España. Tiene otra formación en lo que es cambio climático y efectos sobre la salud humana en la Universidad de Harvard, neuroanatomía humana en la Universidad de Michigan. Por eso decimos es un joven talento. Tiene varias investigaciones y, como ustedes saben, compartió con nosotros sus publicaciones. Es autor de el libro Ejercicio Físico y Terapia Respiratoria para un superviviente de neumonía inducida por el SARS-CoV-2 y un estudio de caso en Navarra, España. Y su segundo libro es Ejercicio Físico frente al cáncer, prescripción de ejercicio físico para personas con cáncer. Y tiene varias publicaciones en revistas de alto impacto. Bien, Magíster Alex Chacón, bienvenido. El Perú y los hermanos países lo escuchan. Bueno, muchas gracias, Miss Zulmi, por la presentación. Creo que está todo bien, ¿no? Si me puede verificar el audio y el video. Lo escuchamos bien y estamos observando su presentación. Pues un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a este segundo congreso. Creo que el tiempo pasa muy rápido. Pues aquí estamos nuevamente para compartir, siempre siguiendo la línea del COVID-19, dado a que pues es una enfermedad que sigue vigente. El Perú no está fuera de este contexto, igualmente Honduras, España, donde estoy actualmente, no estamos fuera de este contexto todavía de la pandemia, aunque todavía no se menciona mucho, pero el virus sigue ahí. En este sentido, pues vamos a ver que el día de hoy traigo una temática vinculada pues con los efectos que ha generado básicamente en el área de educación física y el deporte la pandemia, el coronavirus, ¿no? Tal y como me presentó la MIS, pues para los que no me conocen, los que quizás no estuvieron en el otro congreso, mi nombre es Alex Chacón, yo formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También pues formo parte del comité evaluador por pares en algunas revistas científicas. También estoy realizando lo que es mi doctorado en lo que es aquí en España, en la Universidad Autónoma. En tal sentido, pues, para mí es un honor poder compartir con ustedes pues, los conocimientos que hemos adquirido durante este transcurso del tiempo y espero pues que se llenen de expectativas con relación pues al tema de hoy. Pues al final la MIS va a quedar ahí para que al final de la conferencia podamos tener una interacción, que puedan tener sus dudas y así poder interactuar y poder pues gestionar sus dudas, sus preguntas. Bien. Okay. Como introducción, pues la pandemia por coronavirus ha provocado, como ya lo mencionaba, pues el director de Capirona, provocado, inducido, pues una crisis a nivel global, a nivel mundial, y en el cual ha afectado, pues, todos los niveles. Y la educación, en este caso, la educación física también se ha visto muy afectada, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha planteado, pues, muchas cuestiones con relación pues para enfrentar la pandemia, situaciones que pues en la región latinoamericana, como muchos de nosotros conocemos, el contexto, la realidad de nuestros países latinoamericanos, pues antes de la pandemia ha sido de deterioro, en el cual pues ha habido aumento de la pobreza extrema, entre otras cuestiones pues las desigualdades y un crecimiento del descontento social, que esto ha traído pues en la educación pues lo que es una deserción escolar en muchos niños y niñas que no tienen las condiciones adecuadas
para poder asistir a los centros educativos. En el caso de Honduras, pues es muy complicado, dado a que la pandemia afectó muy gravemente la sociedad y a los niños, y en especial la educación, ¿no? Que la educación es muy importante para el desarrollo de los pueblos. En tal sentido, pues la educación y pues el cierre masivo en este caso de las principales instituciones educativas, ya sean los colegios, las escuelas de educación primaria y también las universidades. Este cierre pues ha generado muchos problemas a nivel pues de aprendizaje, dado a que muchos de los profesores y los mismos alumnos no tienen la capacitación, no tenían la capacitación en ese momento para poder enfrentar lo que es la pandemia y en este caso pues las clases virtuales, que esto lo veremos más adelante. En tal sentido, pues este cierre ha sido por más de 190 países donde se produjo el confinamiento obligatorio, ¿no? Y pues con el objetivo de evitar la propagación del virus y mitigar pues su impacto, el impacto que ha generado el coronavirus en todos los niveles socioeconómicos, educativos, entre otros. Dicho esto, vamos a ver un poco de lo que ha generado la COVID-19, un poco de cifras de acuerdo a la Universidad de Johnson Hopkins en 2022. Estos son algunos de los datos que ellos pues han hecho en su investigación. Vemos que aquí en el mundo hay más de 632 millones de casos por COVID-19 y más de 6.6 millones a nivel mundial. En el caso del Perú, pues han habido más de 4 millones de contagios y al mismo tiempo, pues ha habido más de 200.000 fallecidos en el caso de Perú, ¿no? Estos datos, toda esta información, pues nos da una evidencia del problema, la problemática que ha generado la pandemia por coronavirus, que este virus, pues, ha venido a generar graves consecuencias, como lo veremos más adelante, a nivel de salud, a nivel, pues, de virtualidad, entre otras cuestiones, ¿eh? Aquí ya ustedes pueden ver que pues algunos de los problemas que generó o genera lo que es el impacto psicosocial de lo que es el coronavirus, en este caso pues a nivel cognitivo, se han observado muchas investigaciones que pues afectó o afecta en este caso las funciones ejecutivas, la memoria, por ejemplo la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, a mediano plazo, se ven afectados más cuando los pacientes han sido inducidos por alguna medicación, un esteroide como tocilizumab, entre otros tipos de medicación para tratar lo que son las enfermedades del coronavirus. Aún más cuando tienen neumonía, ya sea unilateral o bilateral, es decir, se afectan los dos pulmones. Entonces, toda esta medicación que se colocan a estos pacientes les induce a cambios en la sangre, también lo que es la función básicamente del sistema respiratorio, y con esta afección pues también le induce a lo que es una diabetes inducida, es decir, se le aumentan los niveles de glucosa o azúcar en sangre y pues consigo trae muchos problemas más. Y esto va a haber afectado o se ve afectado también el conjunto del cerebro y el cerebro pues todas las funciones que en él cumple. Por otra parte, se observa que estos pacientes que son hospitalizados, tanta oxigenoterapia, tanto medicación, se le ve disminuida la calidad de sueño, esta calidad de sueño que también es por el encierro tantas días en el hospital en caso de que sea coronavirus grave, ¿no? Por otro lado, también se ve afectado o tienen una baja calidad de vida. Con esta baja calidad de vida, pues, se ve un deterioro neuromuscular, entre otras cuestiones, pues, disminuye las actividades de la vida diaria, como por ejemplo subir escaleras, caminar, correr, entre otras cuestiones, pues comer, bañarse y otros aspectos neurológicos, problemas neurológicos que ha traído o trae consigo lo que es el virus en sí. Esto pues trae como consecuencia pues un impacto psicosocial de la pandemia y del coronavirus. En tal razón pues la transición de la enseñanza presencial a la digital y la incertidumbre, todas estas incertidumbres
ha traído pues unas transformaciones en los procesos educativos, inclusive la educación física. La educación física, pues que básicamente como todos los que estamos aquí o la mayoría entendemos que no es lo mismo tener una educación física presencial que una virtual. En ese sentido, pues todas estas transformaciones han venido a generar también problemas de estrés a los profesores, problemas de adaptabilidad, entre otras cuestiones, pues ha tenido lo que son duraderos o a largo plazo lo que son colegios cerrados y una transición, pues como mencioné antes, muy impactante a nivel socioeconómico en todos los países que afectó la pandemia. Bien, entonces, ustedes pueden ver que aquí algunas instituciones han mencionado al respecto cómo ha sido el impacto de la pandemia sobre la educación. En el caso de la UNESCO, a ellos han investigado, según de acuerdo a las investigaciones que hicieron, pues se ha visto que observaron que hubo un aprendizaje interrumpido. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia los estudiantes asistían a sus aulas de clase normal y pues recibían lo que son el proceso de enseñanza-aprendizaje, recibían todo su conocimiento, todas las temáticas, los contenidos. El coronavirus vino a interrumpir todo esto al momento de confinar a los alumnos, vino a interrumpir. Por otra parte, también esta interrupción del aprendizaje pues trajo consigo un mayor sedentarismo en los alumnos, porque tienen que estar sentados la mayor parte del tiempo frente a las asignaturas, y esto va a traer consigo pues una malnutrición en los alumnos. También puede traer confusión, de acuerdo a la UNESCO, confusión y estrés docente, aumento también de las tasas de diserción, entre otros. De acuerdo pues a la UNESCO, este aumento de las tasas de diserción es porque los alumnos, muchos de ellos, no tienen accesibilidad a Internet, no tienen esa accesibilidad pues a las nuevas tecnologías, que en principio no le facilitó lo que es las instituciones, en este caso los ministerios de educación, en principio no facilitaron ese tipo de tecnología para que los alumnos pudieran recibir lo que es las clases, o en este caso los contenidos. Y también podemos ver que la UNICEF, de acuerdo a la investigación que hicieron ellos, pues ha dejado secuelas, la pandemia en este caso ha dejado secuelas ocultas. El 99% de niños y jóvenes del mundo han tenido problemas a causa de las restricciones por la pandemia, muchos diversos problemas que tuvieron estos niños al principio de las restricciones, y pues que lo que es la organización, el proyecto que tiene Educación 2020 Chile, ellos pues hallaron que el 63% de los estudiantes estaban pues aburridos, frente al 3% estaban felices de estar en casa. Es decir, ese 63% de los estudiantes al momento de recibir la clase virtual se aburrían, frente a un 3% que sí estaban contentos, preferían estar en casa recibiendo lo que es los conocimientos de manera virtual. Por otra parte, la CEPAL pues menciona que las cuarentenas prolongadas trae pues una precariedad y económica, ¿no? En este caso también lo que es la pandemia ha venido a acrecentar estos problemas. También pues la CEPAL ha hecho investigaciones con el cual pues se incrementó en este caso las denuncias sobre violencia sobre todo a los niños y a las niñas, ¿no? Y que esto también ha incrementado o incrementó en principio cuando inició la pandemia. Todo esto encierro, toda esta cuarentena que tuvimos nosotros en este caso, se reportaron en diferentes instituciones, y estas instituciones hicieron ese tipo de investigaciones y pues encontraron todo este tipo de problemas en este caso la región latinoamericana, ¿no? Y pues incluidos, como mencioné, actos de violencia contra mujeres y niños, ¿sí? Todo este impacto que ha generado la pandemia sobre la educación, podemos ver que tienen muchas cosas en común, en el cual pues la educación y la educación física específicamente no es lo mismo que los niños tuvieran una educación física presencial que de manera virtual. Es decir, los profesores de educación física tuvieron muchos problemas al momento de impartir su asignatura. Bien, entonces, en esta diapositiva ustedes van a ver que de acuerdo a diferentes instituciones como la CEPAL, que hicieron diferentes investigaciones, ellos arrojaron pues que diferentes países de Latinoamérica pues inducieron a diferentes programas
para poder enseñar a sus estudiantes. En este caso, por ejemplo, 29 países de los encuestados utilizaron lo que son instrumentos de aprendizaje a distancia. 26 países de estos de Latinoamérica utilizaron lo que es aprendizaje en línea. Y así ustedes pueden ver los diferentes países qué estrategias utilizaron para poder ejercer o impartir su plan de estudio, en este caso sus programas de estudio. Aquí podemos ver que solo 4 países de la región, hicieron clases en línea, es decir, en vivo, es decir, frente a los alumnos. Y dentro de la modalidad de aprendizaje a distancia, se puede observar que aquí pues en las plataformas virtuales de aprendizaje sincrónico, pues utilizado básicamente en 4 países, 18. En este caso, los países que las que ofrecieron clases en vivo fueron Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Es decir, estos países ofrecían a sus alumnos clases en vivo, en directo, para que el profesor interactuara directamente con el alumno. En este caso, también en España, por ejemplo, en las universidades de España utilizaron también este tipo de método, en el cual pues el profesor asistía al salón de clase y pues estos salones tienen tecnología, cámaras y todo, se transmite en vivo por medio de un programa y de esa forma pues ellos están transmitiendo lo que son las clases en vivo. Y a su vez pues diferentes instituciones, en este caso 23 países realizaron programas educativos por medio de comunicaciones tradicionales, en este caso por medio de televisión, entre otros medios estatales, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar, de acuerdo a este gráfico, los diferentes métodos o recursos que tuvieron los docentes o los profesores para poder transmitir lo que son sus conocimientos. Bien. Aquí entonces, ¿cuál es la importancia o cuáles son los retos que nos puede ofrecer en este caso las oportunidades que nos puede ofrecer? En este caso en España, España hizo su plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, la resiliencia que es la recuperación después de la pandemia. En este caso, España tiene un plan, un proyecto que tiene como objetivo, en el caso del deporte, la dinamización, reestructuración y modernización del sector, en este caso del deporte, adaptándolo a la nueva realidad socioeconómica mediante la transformación digital y ecológica. Es decir, España aumentó su presupuesto teniendo en cuenta la pandemia, post-pandemia, un gran porcentaje. Es decir, España va a invertir ahora, a partir de este año que pasó, a 300 millones de euros en el deporte, es decir, va a apoyar en diferentes programas deportivos para poder transformar la realidad de este deporte, en este caso de esta actividad, de lo que es el tejido productivo. En el caso de Honduras, podemos ver que la Condepor, que es la que se maneja todo el deporte del país, aprobó 440 millones de lempiras, que es la moneda nacional, es decir, 18 millones de dólares. Honduras es un país que no invierte mucho en deporte, pero ellos vieron la necesidad de poder recuperarse por medio de diferentes programas, que la población, los ciudadanos se recuperen lo más pronto posible y salgan de lo que es la crisis por coronavirus. Es decir, el gobierno apuesta mucho al deporte, a programas de actividad física, a mejorar la infraestructura, la preparación y muchos programas de recreación física y programas específicamente post pandemia. Es decir, Honduras está apostando mucho a la recuperación post pandemia y uno de esos es por medio del deporte. Es decir, el deporte es muy elemental, lo están tomando mucho en cuenta para poder recuperarse. Por su parte, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, menciona que invertir en educación de forma adecuada y oportuna debe ser fundamental la estrategia de recuperación ante la crisis. Es decir, el BID hace un llamado a todos los gobiernos de la región latinoamericana para que puedan invertir en lo que son estrategias para poder recuperarse post pandemia. Es decir, los sectores públicos, privados, deberían de tomar en cuenta toda la inversión en educación, sobre todo en la educación y que vino pues a verse agravado por la pandemia. En este caso la educación física, el deporte pues es muy elemental para que
los ciudadanos de estos países se puedan recuperar lo más rápido posible y pues pueda transformarse el contexto social en el cual pues estamos viviendo actualmente. También la UNESCO pues ha hecho diferentes programas, por ejemplo tiene el programa de para la Vida, que ese es un nuevo programa que ellos hicieron, en el cual pues está basado básicamente en el diseño de deporte y para acelerar la recuperación post-COVID. Es decir, la UNESCO está apostando, pues hace un llamamiento a la inversión en educación física de calidad para apoyar la recuperación post-COVID. La salud, como ellos ya mencionan, la salud mental pues de los jóvenes y los estudiantes en general se ha habido afectada según los datos, pues el 70 de 450 docentes y el 95% de docentes jóvenes, o sea, liderados en la encuesta, pues pudieron mostrar o demostraron que tenían problemas, lo que son problemas sobre todo en la salud mental. Por su parte, también la participación pues, en programas de educación física de calidad puede mejorar lo que son estos problemas de ansiedad, de depresión, de muchos problemas cognitivos que les dejó lo que es la pandemia o deja las secuelas de la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto mejora la salud en general, disminuye los trastornos mentales crónicos y fomenta pues la resiliencia socioeconómica o socioemocional de estos países, ¿no? También podemos observar que un 89% de los 117 países encuestados por la UNESCO, la educación, en este caso de niños y niñas, y el 82% pues, de los profesores, en este caso de los docentes de educación física, ha visto el COVID-19 cómo impactó negativamente la participación de los alumnos. Como les mencioné anteriormente, la pandemia ha venido a afectar también la clase de educación física, tal y como lo refleja lo que es la UNESCO, ¿no? Y sobre todo, pues aquellos jóvenes con discapacidad, es decir, los, los jóvenes que tienen alguna discapacidad física, intelectual, pues también a ellos se les había afectado la inclusión, sobre todo la inclusión, dado que ellos necesitan lo que son una atención diferenciada con relación pues a los otros alumnos. Por otro lado, pues el 82% de los profesores de educación física han visto pues que el COVID-19 ha tenido un impacto negativo en este tipo de estudiantes. En otras cuestiones, pues, la UNESCO hace este llamado para todo, en este caso para todos los gobiernos, para que puedan invertir en promocionar, en promover lo que son sociedades inclusivas, pacíficas y resilientes, ¿no? Dicho esto, podemos ver que la educación física es muy elemental también en el contexto de emergencia, ¿no? Como ya sea una guerra, un conflicto armado y también lo que es el tipo de pandemia como lo que vivimos. La educación física y el deporte es muy elemental para que estos jóvenes puedan recuperarse lo más rápido posible. Es decir, el rol que va a jugar la educación física y el deporte va a ser muy importante porque va a mitigar el impacto psicosocial de este tipo de conflicto, ya sea desastres, pues una sensación de estabilidad y estructura y una esperanza pues para el futuro. También podemos observar que el deporte y el juego tuvieron un impacto positivo o pueden tener un impacto positivo en el bienestar físico y mental de los niños que participen en diferentes programas de educación física o recreación, entre otras cuestiones, en programas de los planes de estudio de educación física. También se pueden ver cambios significativos en el comportamiento, la confianza, entre otras cuestiones, pues mayores niveles de respeto, tolerancia, entre otros aspectos, ¿no? Aquí también podemos observar que de acuerdo pues, al Consejo General de Educación Física y Deportiva en 2021 de aquí de España, hace una serie de recomendaciones para que los maestros y los alumnos puedan adaptarse a la nueva normalidad. En su caso, ellos sugieren que dentro de los materiales que se utilicen dentro de las clases de educación física, ¿no? Ellos sugieren que teniendo en cuenta pues, los tiempos de preparación para poder desinfectar, en este caso si hay presencia de virus en las escuelas, ¿no? También si hay presencia, de evitar
lo que es compartir material, también evitar pues actividades que hayan que tocar superficies, entre otras cuestiones. Pues también hace una división en el caso de los grupos. En el caso de los grupos, pues si fuera posible organizar a los alumnos, en este caso de educación física, en sus grupos, entre otras cuestiones, pues en función con relación a sus relaciones sociales, fuera pues del aula, en este caso si participan en actividades al aire libre, actividades en un espacio cerrado. Ellos recomiendan pues facilitar lo que son diferentes actividades. Dentro de la programación que normalmente ellos recomiendan, pues el docente o el maestro de educación física debe de revisar nuevamente sus planes o sus programas de estudio y adaptarlos a la nueva realidad, al nuevo contexto. Es decir, tienen que tomar en cuenta el alumno específicamente con necesidades especiales, ¿no? Que se vean involucrados también ellos, incluidos en todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. También ellos hacen un enfoque, lo que son a periodos, pues mejorar lo que son habilidades de la motricidad, a la condición física, al estado de salud, debido al sedentarismo pues que generó la pandemia y la actividad física. Es decir, todas estas actividades se pueden hacer al aire libre para pues mejorar todos estos aspectos que mencioné antes. Entre la distancia que deben de tomar en cuenta pues los alumnos, pues se debe priorizar actividades sin contacto físico en las que se pueda mantener un distanciamiento pues, de menos 1.5 metros. Adaptar todos estos tipos de actividades para que los alumnos puedan pues, interactuar no tan cercanamente. ¿No? También evitar pues, actividades que no puedan respetarse el distanciamiento, ¿no? En este caso, algunos juegos, entre otras cuestiones, pues recomendado usar pues, el uso de la mascarilla. Y también ellos sugieren que antes de la clase sugieren que se debe de comprobar que todo pues, esté en correcta sincronía, en este caso el uso pues, correcto de la mascarilla, en el caso de que haya presencia de coronavirus en las clases o en la escuela, ¿no? También se deben de marcar lo que son los espacios, las áreas individuales, delimitarlas para que pueda desarrollarse la sesión de manera correcta, en el caso pues, que sea posible y necesario. Por otro lado, también hacen un énfasis en los espacios cerrados, pues abrir las ventanas si es un espacio cerrado, las puertas, ventilar todo y evitar pues el aire acondicionado, tanto el frío como el calor en su caso, ¿no? Durante la clase, ¿qué recomiendan? Durante la clase, pues se debe de vigilar siempre en todo momento, en este caso las medidas de la distancia interpersonal, y también es necesario pues evitar el contacto imprescindible entre los compañeros. También pues el espacio, siempre se está vigilando el espacio y también preparar el material adicional de cambio para pues poder compartir entre estudiantes y grupos para no perder tiempo en la práctica, en este caso la desinfectación de todos los instrumentos. Al finalizar la clase ellos sugieren pues organizar al alumnado de manera que puedan hacer lo que son los tipos de limpieza o las medidas higiénicas que han propuesto las diferentes instituciones, ¿no? También hacen un énfasis pues en el lavado de manos, el uso de geles y en los espacios cerrados pues siempre abrir las ventanas, dejar abiertas las ventanas o las puertas para que pueda ventilar y así todo quede preparado pues para la siguiente clase. Bueno, a modo de consideraciones finales, pues podemos mencionar que el desarrollo sostenible inicia con sujetos activos, sanos e involucrados en planes de actividad física para la salud. La pandemia ha demostrado la necesidad de una adecuada salud. Los centros de educación son un punto de acceso para el fomento y la promoción de actividad física y práctica inclusiva del deporte. De esta manera, invertir en la práctica de ejercicio físico integral, donde la educación física y la buena nutrición son aspectos importantes para la recuperación post-COVID-19. Por otro lado, la alfabetización digital es una tendencia en la vida académica de todos los niveles. Estudiantes, docentes y personal administrativo deben asumir con empeño su participación en cursos, en este caso en cursos que le permitan estar a la vanguardia educativa. Bueno, me gustaría terminar con esta
expresión de Aristóteles. Y dice, abre comillas, la esperanza es un sueño de un hombre despierto. Cierro comillas. Y bien, hasta aquí mi participación. No sé si la Miss Ulmi que le quisiera explicar sobre la encuesta que vamos a realizar, que siempre va relacionado con las experiencias que tuvieron ustedes durante las clases de educación física. Miss Ulmi. Muchas gracias, Magíster Alex Chacón. Vamos a hacer una pausa metodológica, queridos colegas, y nuestro expositor está haciendo una investigación, como bien lo ha señalado, para su tercer libro. Para ello, va a pedirles a ustedes, la audiencia, realizar un cuestionario. Se les va a compartir un enlace para que ustedes den respuesta a 6 pequeñas preguntas. El enlace ya está en el chat de nuestro Zoom y ustedes van a responder a estas preguntas. La temática es cómo el docente de educación física ha afrontado, cómo ha realizado el trabajo en esta pandemia. Esto va a ser de mucha utilidad para nuestro ponente porque gracias a su apoyo va a poder realizar esta investigación y plasmarla en su tercer ejemplar, en su tercer libro. Bien, hemos escuchado la exposición. Podemos ingresar al enlace, dar respuesta. Bien, nos van comentando si ya han dado respuesta y vamos a pasar a la interacción, a las preguntas que ustedes quieran realizarle a nuestro ponente para ver cómo es que podemos trabajar este tema, cómo lo vamos a situar en nuestras aulas, cómo nos va a apoyar, ¿no? ¿Qué nos puede compartir, qué estrategia, qué idea para poder realizar nuestro trabajo? Bien, por favor, vamos a pedirle, ustedes ya conocen la temática, levantamos nuestra manito para hacer las preguntas directamente o las escribimos en nuestro chat. Lo importante es que interactuemos para enriquecernos sobre el trabajo que realizamos día a día, ¿no? Vamos a pedir que por favor ya están colocando nuevamente el link de la encuesta. Esto va De a igual ser de manera, mucha dice, utilidad. pueden escanear lo que es el código QR y si están enfrente del computador ponen el teléfono y lo escanean y le envía directamente lo que es a la encuesta. O si no, por el enlace que está enviando el compañero. Bien, ¿cómo vamos? Vamos respondiendo. Bien. Tenemos ahora algunas preguntas. Vamos a interactuar con nuestro ponente. Preguntas del auditorio. Pueden escribirlas en el chat o también pueden levantar la manito y se les apertura el micro para que se puedan comunicar con nuestro ponente. Bien. Algunas consultas, algunas interrogantes, o si nuestra sala está muy calladita,
A ver, Alex, si tú por allí les consultas, les preguntas cómo ha sido la labor y vamos tejiendo el hilo conductor de esta interacción. Sí, bueno, mire, este tarda más o menos unos 4 minutos la realización de la encuesta. Creo que los profesores están en eso. Están en eso, por eso no nos responden, están ocupaditos. Tú que estás en tu máquina, vas mirando el ingreso de las encuestas. Somos 100 en nuestra sala. Y ya voy verificando eso para... Tenemos a nuestra Miss Estela, nuestra linda Miss Estela de nuestro norte chico. Guacho, Miss Estela, por favor, le cedemos el uso de la palabra a nuestra maestra. Hola, La escuchamos, Miss Estela, adelante. buenas noches, señorita Zulmi, buenas noches al doctor Chacón, que estamos nuevamente por aquí. Sí, lo que pasa es que ahorita todavía estamos un poco concentrados en las preguntas que ha mandado el doctor. Bueno, estoy yo en esa idea, ya después ya me comunico con ustedes para hacer mi pregunta. Bien, vamos a dar esa pausa metodológica. Gracias, Sí, Miss Estela, están concentrados. tarda más o menos entre 5 a 7 minutos la encuesta, porque son... La primera página que vio usted era nada más los datos sociodemográficos. Lo demás era ya las preguntas. Ya están respondiendo los profesores. Ya, Creo que cuando muchas gracias. terminen esto ya esa Ahí interacción checando, Magíster, por favor, mire, somos 101 docentes en sala. y ya van respondiendo. Ya van respondiendo. Bien, Le damos un mientras espacio. tanto, nos piden que por favor enviemos nuevamente el link. Y tenemos docente desde nuestra linda Lauroya, Yauli. Tenemos al docente José. Tenemos desde nuestro oriente, Yurimaguas. Tenemos a nuestra maestra María Luisa. Tenemos varios colegas de Bolivia. Tenemos de La Paz, dice Viacha, Bolivia. Tenemos a Remberto de Costa Rica. Tenemos en sala al maestro Roy. De Guacho tenemos al Miss Estela, tenemos al maestro Freddy. De San Martín Boyobamba tenemos al maestro Raúl. De Quito, Ecuador, tenemos a Marco Antonio. Bien, tenemos también de Manabi, Ecuador, a Fernando. De Quillabamba, Cusco, de nuestra ciudad imperial, Dani. Tenemos de Ecuador también a Edwin, Marco Antonio, Oscar, de Amazonas. Tenemos a nuestro colega Leiter. De Urubamba, Cusco, está la maestra Sonia. De Tarapoto tenemos a la maestra Nancy. Está cerca de donde está nuestro director, presidente de la ONG. Está en Tarapoto. De Colombia, Santander, tenemos a Lucy. Tenemos de Sicuán y Cusco también al maestro Juan Carlos. Tenemos presente a nuestra calurosa Piura, al maestro Franz. Y también tenemos del Datén del Marañón. Se hace presente el docente Edwin. De Ucayali tenemos a nuestro colega Julio. Tenemos también de la ciudad de la eterna primavera de Trujillo al maestro César. Y ahora nos dice, tenemos al maestro Álvaro de Apurímac, Abancay. De Ecuador nos están mandando saludos el maestro Rubén. Anita de La Paz, Bolivia. Tenemos del Datén, San Lorenzo, al maestro Carlos. Tenemos desde Colombia al maestro Milton. El maestro Edward también desde Colombia. Desde Chota tenemos a la maestra Aleida Chota Cajamarca.
Muchísimas gracias por la presencia de nuestros colegas y por confiar en nosotros en los eventos que realizamos. Tenemos desde Chiclayo. Misulmi estará pronto en Chiclayo, el maestro José Miguel. Bien, nuestra maestra Estela dice listo, terminó. Ella nos está avisando que ya se desarrolló la encuesta. Bien, ahora sí, vamos a ver la interacción con nuestro ponente. Nos saludan desde Puno, nuestro altiplano, el maestro Gerardo. Le damos el pase, por favor, al maestro Edward, que tiene su manito levantada. Nos dice la maestra Lucía que también terminó. Gracias, porque va a ser de mucha ayuda para una nueva publicación. Buenas noches. Adelante, maestro Edward. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. De nuevo, pues, dándole agradecimiento por compartir este congreso, este segundo Congreso de Educación Física, que es muy importante. Soy de aquí de Colombia, Medellín, y quisiera pues hacerle como unas preguntas al exponente. Con respecto a la situación que se vivió en el año 2020 e incluso en el 2021, pues hasta ahora que otra vez se está normalizando con respecto a la pospandemia, ¿cierto? Y en su efecto en el 2020, en el caso de la pandemia, cuando estábamos en confinamiento. Quisiera preguntarle al expositor, bueno, en realidad, ¿qué recursos o qué estrategias utilizaron en el momento de la pandemia? Porque en el área de educación física se veía complicado, pues primero el tema de la conectividad, ¿cierto? Porque en todas partes los estudiantes no tenían acceso a la conectividad para recibir sus respectivas clases. Y por otra parte, con respecto al área de educación física, pues la falta de recursos, porque a veces los estudiantes no tenían en el momento o lo que se le delegaba con anterioridad para que consiguieran algunos elementos para trabajar durante las clases de educación física. Otra cosita sería, por ejemplo, cómo se hizo o qué estrategia también se utilizó con respecto a volver a levantar esa parte de emotividad o de apoyo con respecto a la clase de educación física, ya que no se tenía si no se vivía en las clases en la casa. Entonces, algunos estudiantes no tenían con quién hacer las actividades o las tenían que realizar solo porque los padres no estaban en las casas, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento era mínimo. Y para hacer algunas actividades que tenían que ser de pronto con ayuda de alguien, no tenían ese recurso. Entonces, ¿qué estrategias se utilizaron también? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por su pregunta, profesor. Bueno, para responderle a sus cuestiones, en el caso de España, el gobierno de España utilizó muchas estrategias con relación a las clases de educación física. Igualmente, si usted pudo observar en una de las diapositivas, muchos países pues utilizaron diferentes estrategias para poder implementar las clases. Algunos países utilizaron lo que son clases en vivo, es decir, algunos profesores interactuaron con sus alumnos en vivo, o sea, en clases en directo. Utilizaron muchas plataformas, inclusive como el Zoom, el YouTube, el Facebook, es decir, la tecnología fue de mucha utilidad en ese momento para poder pues interactuar con los alumnos. Por otro lado, también pues se utilizaron diferentes tipos de estrategias. En su caso, pues aquí en España se vio muy importante lo que es la utilización de diferentes programas adaptados a lo que es pues, básicamente a la pandemia del coronavirus, ¿no? Al inicio, cuando pues se inició la pandemia, cuando ya entró al confinamiento, el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación de este país,
utilizó una estrategia muy elemental en el cual pues se mandaba básicamente diferentes tipos de actividades y planificó un programa específicamente para los alumnos de acuerdo al nivel, ya sea primaria o secundaria. Es una guía, diferentes tipos de guía que hacían los alumnos en el cual ellos iban interactuando y al mismo tiempo iban retroalimentándose con relación a las clases de educación física. También utilizaron mucha elaboración de diferentes juegos motivacionales, también lo que son tipos de diferentes Kahoot, diferentes tipos de juegos en el cual pues se orientaron y de esta forma los alumnos por un lado mantenían pues la motivación, pero por otro lado algunos alumnos no mantenían esa motivación por la falta del estímulo del profesor de educación física. Es decir, el profesor es elemental para moderar el proceso de docente educativo y en este caso pues muchos de los alumnos se aburrían básicamente en las clases, ¿no?, de educación física. Pero a modo de resumen fue una variedad de actividades, de utilización de la tecnología, entre otras cuestiones, pues adaptación de los planes de estudio, los programas de estudio, para que estos alumnos pudieran tener lo que son el desarrollo de los contenidos y los pudieran pues llevar en práctica. Y en el caso de la educación física, como mencioné, es algo complejo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la matemática o el inglés que se puede enseñar de una manera a distancia que interactuar con el alumno por medio de la educación física, es decir, mostrarle, enseñarle cómo se hace, por ejemplo, la parada del baloncesto, cómo se hace el dribbling en el fútbol, entre otros tipos de deportes que se enseña en la educación física, que pues en el caso de las casas, porque no pueden realizar ese tipo de actividades deportivas, muchos de los alumnos no tienen una adecuada instalación dentro de su casa. Por lo tanto, en ese sentido, estos alumnos, o la clase, mejor dicho, de educación física, no se dio de manera adecuada y en tal sentido, pues, no existió mucha motivación. Pero a modo general, sí se utilizó otro tipo de estrategia para que los alumnos pudieran adaptarse a la nueva realidad que les tocó vivir. No sé si le respondí su pregunta, profesor. Sí, perfecto, Magíster. Con respecto a lo que usted decía, a las estrategias, tiene una parte muy importante y me parece que eso también tuvo efecto en la pandemia, en la pospandemia con respecto a la evaluación. Como usted decía, a veces no habían los recursos, ¿cierto? O no se podía tener el acompañamiento directo del profesor y, como usted dice, en las otras áreas de pronto sí era más fácil por las guías de apoyo y todo eso, y por las clases virtuales, pero en educación física es más difícil por el tema motriz, ¿cierto? Y la evolución que vaya teniendo el estudiante. Es muy difícil porque nosotros nos teníamos que ver la clase virtual y no teníamos esa visión real, esa observación que nos garantizara si el estudiante estaba haciendo bien X o Y ejercicio. Y es un problema también porque también se prestaba para efectos de pronto de lesiones, ¿cierto? Entonces, en esa parte evaluativa, ustedes, ¿cómo lo trabajan ahí también? Porque nosotros somos muy dados a trabajar mucho la observación. Sí, sí, efectivamente, tal como lo menciona usted, profesor. Bueno, en el caso de aquí de España, básicamente utilizaron mucho lo que es la gamificación, es decir, interactuaban diferentes tipos de programas virtuales en el cual pues se hicieron diferentes tipos de juegos, actividades programadas y en el cual pues a los alumnos cada vez que hacían algún ejercicio o algo correcta de manera adecuada, se le daba una estrellita o un punto virtual, ¿no? En este caso una moneda virtual. De esta manera el alumno pues interactuaba y se motivaba. No obstante, como menciona usted, algunos contenidos no se lograron trabajar lógicamente porque la educación física no es lo mismo que otro tipo de asignatura, es decir, necesita mayor interacción alumno-profesor, mayor contacto alumno-profesor. En tal sentido, pues algunos contenidos no se trabajaron.
pero a modo general, a modo pues resumen, se utilizó mucho la gamificación, es decir, se premiaba al alumno por medio de alguna diferente estrella virtual, diferentes monedas, entre otras cuestiones. De esa forma, pues el alumno se motivaba y pues proseguía haciendo lo que son las actividades y también iba en dependencia del grado que se estaba trabajando, la edad, entre otras cuestiones, pues se iba a influir muchas variables para que este alumno o este grupo de alumnos mantuvieran la motivación y al mismo tiempo pues pudiera interactuar, ¿no? Entonces ya a nivel de educación secundaria, pues lógicamente aquí ya se utilizan otros tipos de contenidos y pues ya está el desarrollo de deportivo, de clases de iniciación deportiva, entre otras cuestiones, pues también llevan lo que son clases lógicamente del conocimiento del cuerpo, un poco de anatomía, y en tal sentido pues se utilizaba mucho lo que son esos tipos de contenido para pues desvincular lo que es la parte, digamos, práctica. Se utilizaba más la teoría de diferentes tipos de actividades, ¿no? Profesor. Gracias, Magister Alex. Muchas gracias, maestro Eduard, por la pregunta, ¿no? Muy interesante el querer saber qué hemos empleado, porque la educación física necesita el contacto, la psicomotricidad, el moverse y cómo, como decía el maestro Eduard, cómo estamos seguros que lo está haciendo. Muchos recurrieron a los videos, ¿no es cierto, maestro Eduard? Y los estudiantes compartían los videos realizando las actividades que ustedes proponían, ¿no? Era una estrategia para visualizar que se estaba poniendo en práctica los ejercicios, lo que ustedes habían pedido que realice el estudiante. Tenemos una pregunta en nuestro chat y dice, es del maestro Franz, nos dice, ¿cuál fue la estrategia que emplearon en España para interactuar con los estudiantes que no tenían conectividad en las zonas rurales? Bueno, aquí en el caso de España, pues en ese sentido, hasta el pueblo más, digamos, más abandonado tiene conexión a Internet, por lo tanto ese no fue un problema en este país, porque todos tienen la accesibilidad y el gobierno, por otro lado, promovió diferentes paquetes virtuales para poder apoyar a las diferentes familias más desfavorecidas para que tuvieran el acceso a Internet. Como le repito, aquí en España, pues en ese sentido, hasta el pueblo más, digamos, más remoto tiene conectividad y conectividad de calidad de Internet. Entonces, en ese sentido no fue problema, profesor. Bien, muchísimas gracias. La madre patria nos lleva delantera en lo que viene a ser esto de la brecha tecnológica que nosotros hemos develado con esta pandemia. Bien, tenemos la manito de Miss Estela levantada y le vamos a dar pase y luego continuamos con las preguntas de nuestro chat. Adelante, Miss Estela. Sí, Miss Ulmi. Bueno, yo más que pregunta, creo que daría mi inconveniente que tuve, ¿no? En estos 2 años de pandemia que hemos estado. Una de las cosas que más me ha preocupado, o creo que hasta ahora me sigue preocupando, es que las autoridades de acá de mi comunidad, o a la UGEL, o a la dirección regional a donde pertenecemos, no ha hecho ninguna actividad de capacitación, de talleres, cómo podemos desarrollar nuestras clases. O sea, prácticamente se ha desentendido, entiendo yo, de nosotras. Básicamente el docente, cada quien por su lado, ha tenido que buscar las estrategias de cómo trabajar con sus estudiantes. Esa es mi primera desconformidad, por decirlo. Luego también hubo un programa donde el gobierno, creo, donaba tablets a los estudiantes. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando dieron las tablets a los estudiantes, si eran 10 estudiantes, le tocó 2, solamente a 2. Y el resto, ¿cómo trabajaba? Esa fue
también una de mis molestias, ¿no? Se supone que ellos tienen registrado mediante sus matrículas cuántos estudiantes por colegio, por institución deportiva tenemos. Entonces, ¿por qué solamente dan a 2 o 3 cuando son 10 estudiantes? La verdad, esa es otra de mis, no sé, malas experiencias, o no sé si solamente a mí en la institución que trabajé me pasó ello, no tengo idea, ¿no? Y bueno, creo que lo otro también lo mismo, ¿no? Que nuestras autoridades no se han preocupado de darnos prácticamente el apoyo socioemocional a los docentes. Si algún docente estuvo dedicado, le dieron su licencia, le dieron su permiso, terminó su tiempo y de frente a su clase. No hubo no sé, un taller, una capacitación, quizás hace esta actividad, o bueno, no sé, no hubo este tipo de motivación. Como vuelvo a repetir, no sé si solamente lo sentí yo o el resto también, o la verdad, no lo sé, ¿no? Y bueno, y la última es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia en el 2020, solamente se priorizaron 4 cursos y educación física prácticamente lo dejaron de lado. Cuando en realidad yo creo que educación física debió también ser priorizado. ¿Por qué? Porque era uno de los, ¿cómo les digo? Uno de los medios para evitar quizás que se enfermen y otro para que se recuperen los que se habían enfermado, ¿no? Entonces, creo que esos los inconvenientes o mis penas o qué sé yo que quería comportar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miss Estela. Entendemos el sentir de usted y como lo repetimos, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto educativo nacional tenemos allí, nos habla de esta brecha tecnológica. Bueno, la pandemia no solamente trajo cosas negativas, también ha traído cosas positivas, como fue el reinventarnos en el trabajo de los entornos virtuales y también en dejarles tarea para la casa a nuestro sistema educativo, porque ellos están viendo que se cumpla con esta brecha tecnológica y lleguemos, como ha dicho Miss Estela, no solamente a 2 tablets por aula, sino estamos en la tercera dotación para poder llegar a todos nuestros estudiantes. Creo que allí vamos a tener que ser un poquito más de pacientes. Con respecto a lo que también nos menciona Miss Estela de esta parte de dar el soporte socioemocional al maestro. El maestro dio el soporte socioemocional. Ustedes, maestros de educación física, como lo señala Miss Estela, fueron quienes estuvieron al frente, haciendo que el estudiante, que es un ser social, no se sienta mal a estar entre sus 4 paredes sin salir de casa. Bien, como lo han dicho también, no nos prepararon en las estrategias, pero ustedes salieron al frente, se reinventaron y buscaron las estrategias, viabilizaron sus clases, las contextualizaron y las pudieron compartir. Bien, Miss Estelita nos ha compartido el sentir de un maestro rural. ¿No es cierto, Miss Estela? ¿Usted es de zona rural? Nuestra gran diferencia con España. Sí, nosotros trabajamos en zona rural y la verdad es bastante difícil, ¿no? Porque nosotros teníamos que estar fuertes, como quien dice, para los estudiantes, aunque nosotros en nuestras 4 paredes también en casa estuviéramos malitos, ¿no? Teníamos que ponernos fuertes porque la idea era que nuestros estudiantes se sientan bien, que sigan participando en sus clases, que no desertaran por A o B motivos, y bueno, eso ha sido una lucha bastante difícil, pero creo que hemos salido adelante, ¿no? Porque gracias a Dios, creo que la mayoría de nuestros estudiantes, bueno, no será con una nota de 20, por decirlo, pero creo que han podido pasar de grado, han podido seguir adelante, mi turno. Gracias, Miss Estelita. Magíster Alex, hay una gran diferencia, como usted podrá ver, entre España, donde usted se encuentra, y nuestro querido Perú. Y bueno, de hecho, lo que mencionaba la CEPAL es eso, pues que de hecho Latinoamérica ya antes de la pandemia ya tenía todas esas desigualdades socioeconómicas, ¿no? Y todo esto pues ha traído un descontento. La pandemia vino a agravar más estos problemas,
porque nuestro gobierno, esos gobiernos no están preparados para enfrentar de manera eficiente y rápida este tipo de crisis, ¿no? En tal sentido, pues se ha afectado mucho todo el sistema, en este caso el sistema educativo también, y se ve muy agravado porque Latinoamérica en ese contexto todavía no tiene ese desarrollo para crear rápido programas de inversión social y pues de esta manera pueda llegar también a las escuelas más retiradas, digamos, del país, ¿no? En tal sentido, como mencionó usted, la brecha digital en Latinoamérica es muy elevada, ¿no? Parte del analfabetismo digital también es muy alto. En ese sentido, pues, también se ve muy afectados los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en ese sentido, hay un atraso, o vino a generar un atraso en el aprendizaje de los alumnos por la interrupción rápida de lo que vino a provocar la pandemia. Y pues yo me sumo al sentimiento de la profesora, que no es fácil cuando quiere hacer bien uno de las cosas, pero no le facilita de manera adecuada pues las autoridades todas las herramientas socioemocionales y de otra forma pues poder realizar todos los tipos de actividades. Gracias. Ahora le vamos a dar pase a nuestro maestro Carlos River. Tiene su manito levantada. Adelante, maestro. Buenas noches a todos los maestros, tanto del Perú y de los demás países. Simplemente para hacer alguna diferencia a lo que es España y a nuestra realidad, hemos vivido durante los dos años de pandemia acá. Mayormente hemos sido afectados, ¿no? Han sido afectados los niños, los estudiantes de esta zona del Perú, de lo que es la región Loreto, en donde que laboro, pues es una zona donde que no están implementados tecnológicamente. Y ese es el gran error y el gran motivo que de repente nuestros estudiantes no han logrado en lo que es la educación física. Pero nosotros como maestros hemos tratado de buscar estrategias de qué manera podamos de repente con ese niño llegar ¿no? A esa, a hacer de repente algunas actividades físicas, donde, por ejemplo, en mi caso, donde yo laboro, eran zonas rurales donde que no contabas con implementos tecnológicos, ¿no? Además de los celulares, tablets, laptops, no contamos con internet más que todo. Y entonces nosotros como maestros hemos aplicado lo que son las fichas, ¿no? Hemos trabajado de alguna manera con fichas donde que no hemos logrado la mayor cantidad de aprendizaje de los estudiantes. Como ha mencionado la maestra Estela, ya ha mencionado, dice que muchos docentes han priorizado lo que son los o sea, han priorizado 4 cursos solamente, dejándolo a un lado lo que es la lección física, ¿no? Donde que de repente por esta zona han implementado contables solamente para los que son los grados, ¿no? Por llamarse de quinto y sexto grado. Y para los demás niños, los que son los de grados inferiores, no se han implementado. Y más que todo, deberían de repente las autoridades de acá, ¿no? El Ministerio de Educación, implementar para todos, implementar con internet. Entonces, la gran diferencia del ponente que está del magíster es de España, ¿no? Que de repente es una diferencia tremenda y donde que nosotros por esta zona estamos de forma, no, de una forma muy abajo a la realidad de los demás países. Entonces, con la reactivación de esta presencialidad, no se ha aplicado con los juegos predeportivos. Ahora, quisiera preguntar al ponente, ¿qué otros métodos de repente a medida de sugerencia nos puede compartir para poder aplicar en este próximo año que se viene? Muchas gracias. Bueno, gracias profesor por su intervención. En principio lo que le podría sugerir es que tiene que revisar nuevamente, no sé en el caso de Perú, cómo se maneja el plan de estudio de
programa, el plan de estudio de educación física, la asignatura de educación física, pero en principio tiene que ver nuevamente el plan de estudio que tiene, el programa de estudio, el plan de estudio de educación física de acuerdo al grado y adaptarlo pues a esta nueva realidad. Tal y como lo mencioné anteriormente, algunas de las recomendaciones pues es que cuando usted vaya a ver la programación del contenido de educación física, usted lo tiene que adaptar de acuerdo al contexto que está viviendo, ¿no? En este caso que todavía estamos pues saliendo del coronavirus, que no se sabe aún si ya vamos a salir al 100%, pero tratar de adaptar todo el plan, toda la programación de estudio de educación física de acuerdo al grado, de acuerdo al contenido que estoy viendo y de esa forma dosificar las diferentes actividades para que el alumno vaya pues aprendiendo lo más básico, lo más necesario de la clase de educación física. Otra cuestión es que usted tiene que ir viendo también el tiempo que va a invertir en su asignatura de educación física y de esa forma pues priorizar los diferentes tipos de actividades y que vaya también enfocado mucho a lo que es a la salud para que los alumnos puedan irse recuperando paulatinamente física y mentalmente. Recuerde que los alumnos vienen de una etapa, digamos, sedentaria, porque pasaron casi todo este tiempo en casa, ¿no? Muchos de ellos, pues, quizás van a llegar con sobrepeso a la clase de educación física y otros van a llegar con estrés. En tal sentido, pues, la educación física tiene que ir enfocada también a mejorar lo que es la salud mental de estos alumnos y la salud física. Y por otra parte, usted tiene que, profesor, ver lo que tiene a disponibilidad. De esa forma, qué materiales tengo disponibles, cuáles medios tengo disponibles, y de esa manera, pues, reestructurar nuevamente su programación de educación física y pues los alumnos van a ir paulatinamente, progresivamente, interactuando en las clases de educación física, pero siempre tomando en cuenta que la salud de estos alumnos tiene que ir mejorando gradualmente para que con el tiempo, ya cuando pues quizás el otro año ya estemos en otra etapa, pues nuevamente estemos con una normalidad y su plan de estudio, su programa de estudio ya pueda tener pues, una programación normal, tal y como está constituido el programa del gobierno, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Magíster Alex Chacón. Tenemos, a ver, vamos a revisar nuestro chat de preguntas. Y nos dice el maestro Fran, muchas gracias, está muy avanzada la tecnología. ¿Dónde está usted? En España. Y tenemos la pregunta de nuestra licenciada Jenny. Jenny dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuál sería la manera de evaluar en educación física en tiempo de pandemia, en tiempo de clases virtuales? Bueno, eso va a depender de, como mencioné anteriormente, del grado, de si está dando primer grado, segundo grado, pues ahí que básicamente se ven desarrollo pues, de habilidades motrices básicas, ¿no? Como lanzar, atrapar, son actividades que se evalúan en un alumno de primer grado, segundo grado, ¿no? Y ese tipo de actividades, pues usted, ¿cómo las evalúa? Pues de diferentes formas, ¿no? Pero una de ellas es observando, por medio de la observación al alumno. Si, ¿cómo usted va a demostrar? Si usted está haciendo, interactuando con sus alumnos o le envía un video de cómo se lanza y se atrapa una pelota, cómo se salta, diferentes formas, y usted va a ir evaluando lo que son las habilidades motrices básicas, ¿no? Por medio de, básicamente de la observación, ¿no? Porque estos alumnos todavía no tienen un alto nivel de desarrollo de las habilidades motrices, en este caso básicas, ¿no? Ya si estamos en otro tipo de grados, básicamente que ya ven más deportes, actividades predeportivas, ¿no? En este caso, pues usted ya va a poder evaluarlo de diferentes formas. En el congreso anterior
En el primer congreso nosotros vimos o expusimos a diferentes estrategias de evaluación por medio de diferentes plataformas en el cual usted podía hacer actividades como con gamificación. Es decir, usted premiaba al alumno por diferentes tipos de actividades de acuerdo a lo que hacía y de esa forma también hacía diferentes tipos de exámenes. Y esos exámenes usted se los enviaba al alumno y ellos lo hacían. Básicamente colocaba preguntas y ellos tenían que responder. De esa forma ellos iban interactuando con la clase, ¿no? Y en caso también de ya alumnos ya más de secundaria, ¿no? Que ya ven otro tipo de contenido, pues igualmente se utiliza mucho lo que son las plataformas digitales que mencionamos en el congreso anterior. Quizá, no sé si usted estuvo en el congreso anterior, pero fue muy productivo para los profesores, dado a que ellos aprendieron mucho de cómo evaluar los diferentes contenidos, no solo de educación física, sino de otras asignaturas, evaluar los diferentes contenidos y de esa forma interactuar con el estudiante, ¿no? Muchísimas gracias, ponente Alex. Y tenemos otra pregunta. Esta vez la pregunta es del maestro Ángel Córdoba, de nuestro norte chico peruano, de Huacho. Nos dice, ¿qué criterios se tomaron en cuenta para evaluar la clase de educación física en España, en zonas rurales? Bueno, aquí en zonas rurales, profesor, básicamente, bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona aquí el sistema educativo en España. Aquí en España básicamente funciona, están los diferentes centros educativos en el cual pues se centran básicamente en las grandes ciudades y en los pueblos donde hay mucha gente. Es decir, un pueblo que esté retirado, digamos, de la ciudad a 1 hora de distancia, lo que hace el gobierno aquí es colocar un autobús para ir a traer esos alumnos, recogerlos por todos esos pueblos, por todas esas aldeas retiradas de la ciudad, los recogen y los traen básicamente al casco, a los cascos urbanos, a la ciudad más cercana. Entonces, todo este tipo de alumnos vienen a lo que son a las ciudades a recibir lo que son las clases. Entonces, en los pueblos, básicamente, al menos que sean pueblos de mayor de 1000 habitantes, sí se puede abrir una escuela o tienen escuela, ¿no? Pero que sea menor de esa cantidad, no, lo que hace el gobierno es, va a traer a esos alumnos, les paga autobús y todo para ir a traerlos a las escuelas, básicamente de las ciudades, ¿no? Y aquí está distribuido de diferentes formas, depende de cómo se evalúe. Usted va a inscribir a su hijo, pero le puede tocar a una escuela como le puede tocar en otra escuela. Y aquí va por evaluaciones, de acuerdo a, pues, al nivel también al grado que está recibiendo y también al nivel de cupos que haya también en cada institución. Entonces, básicamente, no hay un criterio específicamente de evaluación o estrategias en las zonas rurales, porque en las zonas rurales no hay básicamente, digamos, escuelas o colegios, como quizás en nuestros países. Todos esos alumnos son recogidos y van a recibir sus asignaturas o sus clases a las ciudades o a los pueblos donde hay más población, ¿no? Y después, para finalizar las clases, de igual manera se va al autobús y los va a dejar a sus casas, a los alumnos. Esa es una gran diferencia de nuestros países con relación a esto, que estos países invierten mucho en la educación de sus pueblos y aquí es muy elemental la educación y por lo tanto invierten mucho porque es obligatorio aquí la educación. En tal sentido, pues estos países nos llevan mucha ventaja con relación a nuestros países. Muchas gracias. Eh, Muy cierto lo que nos acaba de compartir nuestro ponente, ¿no? Tenemos bastante diferencia. Miren, una situación tan, vamos a decir, tan puntual, ¿no? Vamos a tener movilidad para recoger a nuestros estudiantes y ellos pueden estudiar en un colegio adecuado. Ya quisiéramos muchos de nosotros que eso sucediera en nuestro lindo Perú. Tenemos una manito levantada. Esta vez es
el maestro Francisco. Bien, vamos a cederle el uso de la palabra. Buenas noches. Buenas noches de Lima, Perú. Creo que la pandemia nos ha chocado a todos en el mundo y como dijo el ponente, acá tenemos que reinventarnos. Y lo que la educación física en estos tiempos, en mi punto de vista, era lo que tenía que hacerse era ver la salud, ¿no? La parte socioemocional de los estudiantes. También con ello, el Ministerio de Educación, pues, presentó un programa muy bueno de curso virtual sobre la educación física en el currículo nacional para una vida activa y saludable desde las experiencias de aprendizaje, ya que también a todo nivel fue que se cogió, mejor dicho, sorprendidos a todos y no se sabía cómo poder actuar. Y mediante estas experiencias de aprendizaje, hubo unas buenas prácticas porque la educación física no se vio en el aspecto ya de la parte saludable, ¿no? Como tenemos nosotros, una de nuestras competencias que es asume una vida saludable, fue ahí donde se cogió el tema y se comenzó a elaborar durante las semanas parte de las experiencias para hacer una vida saludable. Dentro de esas experiencias, bueno, se ha planificado, pues, ¿no? Ciertos programas de semana de cómo poder utilizar un plan semanal de vida saludable. También se vio la interactuar con la familia, ¿no? No todo fue malo tampoco, ¿no? Tuvimos también las experiencias de interactuar con las familias, de poder compartir, ¿no? Porque el confinamiento estuvo para todos, con los padres, hermanos, tíos, abuelos, ¿no? Y la parte de la educación física en las fichas que presentábamos y hacíamos que participen, ¿no? Todos. Y la cosa no era tanto poner una nota, ¿no? Sino de cómo ellos podían, en el confinamiento, bueno, en confinamiento tampoco podíamos, bueno, estoy hablando y me ponen una pregunta en el chat, me distrajo, la verdad. Bueno, pero mi pregunta va, ¿cómo trabajó en España, ¿no? La parte saludable en la salud mental de los estudiantes del área de educación física? Gracias. Bueno, gracias, profesor, por su pregunta. Bueno, como mencionó usted, aquí básicamente tomaron mucho en cuenta, en consideración, lo que es básicamente la salud mental de los estudiantes, ¿no? Fue muy elemental al momento, pues, de ellos estar confinados, ¿no? En sus casas, en sus viviendas. Entonces, en caso de educación física, aquí básicamente se tomó mucho en consideración esa parte psicológica del alumno, ¿no? Y en tal sentido, pues los profesores básicamente interactuaron mucho mediante diferentes programas virtuales, básicamente. Y otra de las estrategias que utilizaron los profesores de educación física durante ese transcurso que estuvo la pandemia, pues fue básicamente actividades ya después del confinamiento, ¿no? De diferentes actividades al aire libre. Es decir, aquí interactuaron mucho para poder descargar toda esa parte psicológica del alumno, el estrés, todo esto, depresión que pudieron sufrir algunos. Muchas actividades básicamente al aire libre. Es decir, lo llevaban de excursiones, diferentes actividades como por senderos, a diferentes lugares en parques. O sea, utilizaban todos los medios naturales cercanos para poder interactuar y poder estos alumnos pudieran pues descargarse básicamente de una manera mental y al mismo tiempo pues hacían lo que es actividad física para poder pues mejorar ese aspecto, ¿no, profesor? Eso a modo general lo que se pudo trabajar aquí. Muchas gracias, ponente Alex Chacón. Tenemos una pregunta del maestro Juan Carlos en nuestro chat. Dice, Magíster,
donde trabajo ahora, me encontré con niños con obesidad. ¿Pasó lo mismo en España? Y bueno, la obesidad es un problema mundial aquí también, pero no se ve tanto reflejado como en nuestros países, ¿no? Aquí también se ve no obesidad, sino sobrepeso, básicamente sobrepeso. A modo de observación, se ve sobrepeso aquí, pero no es un porcentaje muy mínimo en los alumnos, porque aquí invierte mucho en deporte, en actividades, básicamente para que promover lo que es vida saludable. Entonces, básicamente aquí, digamos, el ayuntamiento o la alcaldía de aquí, si usted tiene, a veces tuvo un programa, que ese programa era igualmente para promover, promoción de actividad física. Si usted tenía una bicicleta y estaba en mal estado, lo que hacía el ayuntamiento, le ayudaba a arreglar su bicicleta para que usted pudiera hacer actividad física. Entonces, así de esta forma, los tipos de diferentes provincias, ayuntamientos promovían de esa forma lo que es la realización de actividad física. A modo general son actividades extracurriculares que le van a ayudar al alumno para poder mantenerse activo. Y hacían diferentes tipos de programas, ¿no? Pero sobrepeso y la obesidad es un fenómeno mundial. Este país no está fuera de eso. También hay obesidad infantil, sobrepeso infantil, pero se ve más reflejado en nuestros países por los modos de vida que llevamos, los aspectos socioeconómicos que vivimos, entre otras cuestiones, pues muchos problemas sociales. En estos países, pues no se ve tan reflejado. Aquí se cuida mucho lo que es la salud, porque le toman mucha importancia a la educación física, al deporte como medio de evitar, digamos, enfermedades y al mismo tiempo promover lo que es una vida saludable. Entonces, estos países, por ejemplo, los países nórdicos, que son punteros en eso, en actividad física, promover actividad física, programas de actividad física, esos ciudadanos, pues, le toman mucha importancia a lo que es la actividad física, al deporte como un medio de tratar, digamos, enfermedades y al mismo tiempo evitar esas enfermedades. Entonces, en tal sentido, pues, por eso se ve menos quizás obesidad y sobrepeso, sobre todo infantil, ¿no? Que es un problema, que eso te puede inducir a otros problemas de salud, como hipertensión, más adelante diabetes, entre otros problemas de salud. Entonces, aquí le toma mucha importancia lo que es a la inversión en salud, y esa salud, pues, ellos han visto que la actividad física y el deporte se las proporciona a sus estudiantes. Bien, muchísimas gracias. Estamos viendo la importancia que tiene la educación física en España, ¿no? Cosa que vamos nosotros trayendo esa información para emplearla, para tenerla presente para nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos una pregunta de otro maestro. Maestro Edward nos dice, maestro, una pregunta. ¿Ustedes no tuvieron problemas con el uso obligatorio de tapabocas, puesto que este elemento podría causar hipoxia? ¿Y qué hicieron para ejercicios de alta intensidad y volumen? Y bueno, en otras conferencias hablé sobre el uso de la mascarilla. En realidad la mascarilla no genera problemas graves. Es decir, los deportistas, inclusive de alto rendimiento, usaban mascarilla, de los equipos de fútbol, entre otros, no usaban mascarilla. La mascarilla en sí no es un problema que va a inducir a la falta de oxígeno, porque están diseñadas para ello. No obstante, a medida que se fue levantando algunas de las medidas de seguridad, pues también pues, se fue quitando la mascarilla, sobre todo para las actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, se fue quitando eso, lo que es la mascarilla, porque para decir verdad, la mascarilla es incómoda al momento de correr, al momento de estar en el gimnasio, al momento de hacer diferentes tipos de actividades, incomoda, ¿no? En tal sentido, pues, fue muy elemental las medidas que fue tomando, fue modificando el gobierno español para poder, pues, contrarrestar los diferentes tipos de uso de la mascarilla, ¿no? En diferentes tipos de lugares abiertos,
claro, todo iba con medida, ¿no? Tenían que tomar una distancia adecuada, un distanciamiento de 3 metros, las personas que andaban haciendo actividad física y no llevaban mascarilla, entonces tenían que tener una distancia de seguridad adecuada, no estar en grupos, no correr en grupos, no andar en bicicleta en grupo, entre otras cuestiones, pues fueron algunas de las medidas que utilizó para poder contrarrestar en el caso de la mascarilla, ¿no? Pero en principio la mascarilla no reporta o no reportó básicamente como problemas de déficit de oxígeno en el cuerpo. Y sí, provocó quizás otros problemas, quizás más articulares, como por ejemplo problemas de la boca, problemas bacteriales en la boca. Pero otra cuestión es la parte más básicamente facial. Ahí sí hubo reporte o bien reporte que sí produjo la mascarilla o produce básicamente problemas en ese sentido. Entonces, a modo de resumen, pues eso básicamente son las medidas que se utilizaron con relación a las actividades físicas, ¿no? Y también pues algunas poblaciones que tienen problemas de salud, por ejemplo, los asmáticos, algunos que tienen problemas respiratorios, lógicamente ellos sí tienen que tratar de no usar la mascarilla para que ellos puedan respirar de una forma adecuada. Y pues en una persona sana normalmente no se ve diferentes tipos de problemas, más si son deportistas de alto rendimiento. Muchísimas gracias, ponente. Y tenemos una pregunta al interno. Nos dice, ¿y qué hacer con estos estudiantes que han regresado con sobrepeso? Sí, bueno, es una pregunta interesante porque, como mencionó el profesor, si vio que después de la pandemia, después del confinamiento o en este año lectivo, los alumnos, la mayoría llegaron con sobrepeso, es un problema que generó, pues, no quizás solo la pandemia, sino los hábitos que tuvieron en casa, ¿no? En tal sentido, toda esta malnutrición que tuvieron los alumnos, todo momento estar encerrado, estar comiendo, ingiriendo calorías y no gastando, entonces eso va a generar acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como profesores de educación física profesionales que somos, podemos ver ese problema, detectar ese problema y tomar medidas con relación a ese sobrepeso que tiene el alumno, ¿no? Una de las cuestiones que tiene que enfocar mucho su contenido, por eso le mencionaba al profesor anteriormente, tiene que ver la programación y adaptarla a la nueva realidad. En tal sentido, usted tiene que programar actividades básicamente donde haya un mayor consumo de oxígeno, es decir, para que haya la quema de calorías, la quema de grasa, básicamente actividades aeróbicas, actividades que comprometan mucho la frecuencia cardíaca de estos alumnos. De esta manera, ellos consuman más energía y de esa forma ellos van a, pues, de una u otra forma adecuada y dosificadamente todo el programa, disminuir pues ese sobrepeso, esa grasa extra que llevan o llevaron básicamente a las clases de educación física, ¿no? Entonces usted tiene que adaptar toda su programación y enfocarla mucho en actividades aeróbicas, actividades en circuitos que se comprometa mucho la quema de calorías, sin olvidar pues actividades de fuerza, ¿no? Porque no puede ir aislado el aeróbico con la fuerza. Entonces todo tiene que ir conjugado y también pues depende de la actividad que esté viendo, si está trabajando habilidades motrices, pues también enfocarlas ahí, pero también que vaya involucrado mucho lo que son actividades que consuman mucho oxígeno, ¿no? Y las actividades deportivas o predeportivas. De esa forma, usted va a contribuir a la salud de esos estudiantes. Gracias, Magíster Alex. Este es un tema que no solamente le tocó vivir a los estudiantes, sino también a nosotros en algún momento, ¿no? Cuando hemos regresado a esta presencialidad, hemos regresado con algunos kilitos que hemos ganado de más. Bien, muchas gracias por su respuesta muy atinada. Y
No sé si hay alguna otra pregunta en sala que quieran realizar, que quieran interactuar con nuestro ponente. Nuestra sala está calladita, creo que es por serle el primer día, el día de inauguración. Y bueno, son muchas cuestiones que hay que analizar, identificar ahí al momento de volver nuevamente a las clases presenciales, ¿no? Hay que tomar en consideración muchos aspectos en el cual, pues, como los profesores, como seres humanos también que son, tienen que ver que también se vieron afectados, no solo su salud física, sino también su salud mental, el estrés que pudo inducir todos esos cambios, ¿no? Quizás muchos profesores no sabían cómo manejar algún programa de computación o algún programa de estos nuevos que han surgido, estas nuevas tecnologías. Entonces todo eso le modificó, digamos, de una u otra forma la parte cognitiva, ¿no? Porque tuvo que aprender rápidamente, más si el gobierno o los gobiernos no se interesaron en preparar más a los profesores, pues los profesores tuvieron que reinventarse de una manera pues muy radical, en el cual pues pudo verse evidenciado el aprendizaje que tuvieron sus estudiantes. Pero bueno, básicamente la educación es un arte y pues es una vocación al mismo tiempo, amor a la enseñanza, ¿no? Y por eso pues muchos de los profesores tomar en cuenta todos aspectos para poder darle siempre a sus estudiantes, inclusive a los profesores de las zonas rurales, que muchos de ellos, pues, como ya mostró la profesora ahí, que pues tuvo muchos problemas y de esa forma, pues ella buscó soluciones y pues para poder seguir dando, impartiendo sus clases, ¿no? Gracias. Tenemos un comentario del maestro Edward, nos dice muchas gracias maestros por la conferencia, muy interesante. Todo este fenómeno que se presentó y las consecuencias que trajo y cómo se trabajó desde las instituciones educativas, ¿no? Y cómo se sigue trabajando, porque como lo han señalado ustedes, tenemos secuelas. Una secuela es el haber ganado esos kilitos de más. Todavía ustedes tienen trabajo pendiente con recuperar esa salud de sus estudiantes, ¿no? Y también recuperar los saberes, nivelar con el trabajo diario. Nos hace un comentario la maestra Estela y nos dice: creo que en este tiempo ya hemos aprendido a reinventarnos y nos quedó claro su información. Nos queda seguir adelante. Como decimos en Cuba, pa'lante. Tenemos que seguir para adelante. El maestro con todo lo que aprendió en pandemia, porque se aprendió al reinventarse, ¿no? Se aprendió nuevas estrategias. Se desarrolla ese pensamiento crítico, reflexivo y buscamos, viabilizamos cómo seguir transmitiendo, enseñando a nuestros estudiantes. Tenemos una acotación del maestro Juan Carlos y él nos dice: Magíster, a un año de la pandemia, ahora tenemos el problema del uso permanente del celular. Su opinión al respecto, querido ponente. Bueno, sí, en realidad ese también es un problema porque hay muchos de los alumnos que quizás crearon una adicción al teléfono que quizás no la tenían y fue una adicción, digamos, involuntaria, por una parte involuntaria y por otra parte voluntaria, porque obligadamente tenían que estar con la tecnología. Es decir, la tecnología trae muchos aportes, pero también trae algunos problemas. Entonces, en tal sentido, muchos de estos estudiantes generaron o crearon lo que es una adicción a la tecnología, inducida, ¿no? Lógicamente por el contexto histórico que nos tocó vivir, en este caso por la pandemia, ¿no? En tal sentido,
es muy elemental que tomemos en cuenta todas esas consideraciones, porque al momento de un alumno esté viciado o tenga esa tendencia a la tecnología, es un problema para el aprendizaje de este alumno. Es decir, ya ya que estamos viendo nuevamente la presencialidad, estos alumnos van a crear unos hábitos no adecuados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar para modificar esos hábitos, ese tipo de secuelas que han quedado, esos rezagos que han quedado acumulados en el cerebro de nuestros estudiantes. Y ahí donde también radica mucho la importancia de la educación física. Es decir, la educación física es muy elemental, muy importante, el deporte de igual manera, para nosotros poder cambiar esos hábitos en nuestros alumnos. De tal manera que el profesor de educación física tiene una gran responsabilidad en la recuperación de la pospandemia, ¿no? Y dicho de otra forma, pues, los profesores de educación física tienen ese compromiso también con la sociedad para poder ayudar y contribuir a la recuperación más rápida de la pandemia, ¿no? No solo en las clases de educación física formales, sino también comunitarios, es decir, promoviendo diferentes programas de actividad física para mejorar y recuperar diferentes tipos de problemas que pudo generar la pandemia, ¿no? Y en el caso del uso, pues, de la tecnología, excesivo en este caso. Muchas gracias, Magíster Alex. Y nos queda como tarea para los docentes, ¿verdad? El buen uso de esos recursos tecnológicos que nuestros estudiantes tienen hoy en día. Y tenemos una acotación del maestro Ángel Córdoba. Nos dice, en estos tiempos de pandemia, aperturo la creatividad y aprendiendo a reinventarnos de acuerdo a nuestro contexto y diagnóstico. Conocimos nuevas herramientas digitales, a interactuar de modo virtual. Agradecimiento a los organizadores del Congreso, compartiendo experiencias únicas, saliendo de nuestro confort y contribuir mejor al aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Ángel Córdoba, de nuestro lindo Norte Chico. Tenemos otra acotación, Magíster Alex Chacón, tenemos ahora es del maestro Sergio Quirós. También, como aquí en Perú y en otros países, la falta de mantenimiento e infraestructura de las instituciones educativas durante estos 2 años en virtualidad ha sido una desventaja para poder volver a realizar las clases presenciales. Sí, efectivamente. El caso de Honduras, Honduras tiene un problema muy grave en inversión de educación. Es decir, la educación en Honduras antes de la pandemia estaba muy deteriorada, muy abandonada. Básicamente no se invertía en la infraestructura de la escuela, no se generaban, no se creaban escuelas donde había mucha necesidad. Y pues en la pandemia se vio evidenciado, no creo que no solo en Honduras, sino también a nivel latinoamericano, que se vio evidenciado el abandono de todo este tipo de instalaciones educativas y también las infraestructuras deportivas, donde se realizan las clases de educación física, dado a que este tipo de materias, de instalaciones, necesitan un mantenimiento. Si no se le da un mantenimiento, pues básicamente en el caso de que sean campos de hierbas, la naturaleza, pues ya se cargo de ello, crece la hierba, entre otras cuestiones, se va a deteriorar todas las instalaciones, si son de concreto, si llevan pintura, pues se deteriora la pintura. Es decir, hay una serie de daños en las infraestructuras de deporte, de educación física, por falta de mantenimiento. Entonces ahí donde nuevamente el profesor de educación física tiene que usar mucho la creatividad y generar sus propios medios, o sea, la creatividad de los medios, los recursos que tenga a su disponibilidad para poder dar una clase de educación física adecuada a los alumnos, ¿no? En tal sentido, pues, ahí los profesores tienen que usar mucho la creación de medios materiales
para poder adaptar la educación física al medio, ¿no? Y por otro lado, pues en ese caso ya serían los gobiernos que puedan mejorar o reestructurar nuevamente ese tipo o invertir en ese tipo de infraestructura para poder mejorarlas y adecuarlas nuevamente antes de la pandemia. Muy cierto, ponente Alex, ¿no? El maestro se reinventó al encontrar su institución educativa un tanto deteriorada, ¿no? Con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de las campañas también de lo que ha sido el reciclaje, muchos han tenido que innovar en lo que son sus herramientas para poder trabajar. Tenemos otra acotación y esta vez es del maestro Luis Romero. Él nos dice, en esta pandemia fue un mutuo aprendizaje ante una situación que no esperábamos y que no estábamos preparados. Ante eso, ahora tenemos que seguir utilizando la virtualidad como complementación a nuestro trabajo de campo. Le agradece por su ponencia y lo saluda desde Lima, Perú. Muchas gracias, profesor. Bien, es muy cierto. Ahora estas tecnologías en plena pandemia llegaron, nos apropiamos de ella y hoy en día que ya estamos en la presencialidad, nos las quedamos, ¿no? Y compartimos con estas tecnologías, como nos dice el maestro Luis Romero, ¿no? Complementamos nuestro trabajo presencial con el uso de estas plataformas. ¿Alguna pregunta más para nuestro ponente? Yo agradecerle a los profesores que pudieron responder a la encuesta, pues tengo aquí que realizaron 60 personas de 100 y 102 que había, 60 personas respondieron, pues los que puedan responder les agradecería mucho, dado a que me va a servir mucho para la investigación que estoy haciendo y de esa forma pues poder contribuir, seguir contribuyendo con estas investigaciones a la sociedad, ¿no? Dado a que nosotros tenemos ese compromiso social para poder contribuir y de esa forma generar nuevos conocimientos a la sociedad. Así que sería de mucha importancia que voluntariamente pudieran pues participar los demás que quizás no lo han hecho, ¿no? Si no, si no ya estamos viendo de qué forma se continúa con la encuesta. Bien, de todas formas, muchas gracias a todos. Bien, Magíster Alex Chacón, pierda cuidado. Vamos a compartir el enlace de la encuesta para nuestros docentes que no han podido contestar. Entienda usted que tenemos docentes de las diferentes partes de nuestro país y no es tan fácil que ellos tengan el acceso a contestar la respuesta y estar en la plataforma escuchándolo. La conectividad no es tan buena para nuestras provincias. Por ello es que vamos a compartir nuevamente. Nos está pidiendo el maestro Juan José Ramón que se comparta. Le pedimos a nuestro equipo que comparta y de igual forma lo vamos a hacer en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan compartir, sean parte de la historia de esta presentación, de este libro, y le vamos a pedir a nuestro ponente que nos comente un poquito de qué se trata este tercer ejemplar que va a tener este tercer libro. Y que ustedes, queridos docentes, van a ser parte de esta investigación, van a aportar. Bueno, sí, esta investigación que estamos realizando básicamente es para ver cuáles fueron el contexto, los problemas que pudieron tener los profesores al momento de impartir las clases de educación física, en su caso en el confinamiento después de él. Es decir, aquí pues podemos observar que algunas de las preguntas que se le hacen a ellos es como si ha logrado cumplir el programa de educación física propuesto por el gobierno, ¿no? También pues si las estrategias didácticas que ellos utilizaron pues
estuvieron de acuerdo al confinamiento y también en caso de que qué criterios utilizaron para el momento de evaluar lo que son los diferentes tipos de contenidos de educación física, ¿no? Básicamente esta investigación la estuvimos realizando con unos compañeros de México y pues que quisimos reproducirla básicamente aquí porque casi la mayoría son de Perú, ¿no? Entonces en ese sentido pues por poder reproducirla nuevamente y para ver cuál fue la experiencia, pero en el ámbito del Perú, ¿no? Porque son diferentes tipos de contexto. Entonces, en tal sentido, básicamente esta investigación va enfocada en eso, cuyo objetivo es la experiencia, qué experiencias ha tenido el docente al momento de impartir las clases de educación física en el ámbito básicamente de educación en Perú, ¿no? Y pues es de mucha contribución para que en futuro puedan utilizarse diferentes estrategias en futuro, ¿no? Que surjan otras nuevas pandemias, otros nuevos confinamientos, ya quedan estos tipos de investigaciones y de esa manera pues pueden contribuir a futuros investigadores, a futuro para generar algún tipo de programa, tener diferentes ideas de cómo hicieron en ese contexto, en este contexto, para poder reproducirlas en un futuro, ¿no? Entonces eso básicamente a modo general de lo que se trata, de lo que queremos o estamos haciendo, ¿no? Dice. Y bien, muchísimas gracias. Nuestros docentes de sala van a ser parte de esta investigación, van a aportar para que se pueda tener este plan, como nos dice nuestro ponente Alex Chacón, este plan de contingencia para futuras pandemias. Hemos trabajado estas estrategias, dieron resultado y vamos enriqueciendo para poder estar prevenidos para lo que se venga. Bien. Tenemos una acotación de nuestro maestro Clever. Le agradece, magíster. Estuvo muy importante la ponencia de esta noche. De igual forma lo hace el maestro Ángel Córdoba. Dice, estoy muy contento por compartir sus aportes, magíster. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Bendiciones. Remberto de Ecuador también le agradece por la ponencia y le desea felicidades. Perdón, desde Bolivia, La Paz. Les vamos a pedir a nuestros maestros de sala que por favor aperturen sus camaritas para poder tomar las fotos de nuestro primer día. Tenemos una acotación de la maestra Yergi. Dice, la pandemia ha acelerado procesos de cambio irreversibles, impulsados no solo, pero sí en una buena medida por las nuevas tecnologías. Del COVID salimos con cicatrices, pero con muchos aprendizajes. Gracias por la ponencia. Son ustedes sobrevivientes del COVID, ¿no? Muchas gracias, mi estimado, le dice Rubén Vallas. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Bendiciones y los saluda desde Ecuador. Tiene muchos agradecimientos y vamos a pedirle a nuestros colaboradores, por favor, que procedan a las fotos respectivas que serán publicadas en la página oficial. Bien, por favor, nos indican que se estén realizando. Bien, se realizaron las tomas oficiales y les vamos a dar pase a aperturar sus micros para que